Buenos días, buenas tardes, hermoso recurso del capitalismo. Bienvenidos a un episodio más de este maravilloso podcast donde entrevistamos a personas del ecosistema de innovación, fundadores, CEOs, académicos. Y hoy tenemos nada más y nada menos que a David Santos, que es el jefe de innovación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien nos comentará un poco sobre cómo maneja la innovación y la transferencia tecnológica en la Pontificia Universidad Católica del Perú y sobre todo cómo trabaja con los estudiantes y profesores y investigadores. Así que, ¿qué tal, David? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, bien, muy bien. Gracias por la invitación y Ujú. feliz de estar acá Ya, contigo. ya, perfecto. David, bueno, ya, de hecho, ya hace tiempo he querido entrevistarte porque como eres el más Mm, grande referente dentro de la universidad, entonces te he Gracias. estado viendo en eventos y todo, entonces la manera en la que tú tienes la visión de la innovación y sobre todo tu propósito realmente lo admiro demasiado. Es más, de hecho, Gracias. entrevisté a Javier, no sé si conoces a Javier, Sí. ellas te invitaron y dijeron, ¿sabes qué? Quiero a David Santos en este podcast, así que, chicas, aquí está, entrevistándolo. Ya, bueno, antes de comenzar, me gustaría que tal vez que te presentes para que probablemente no te conozcan las personas que estén viendo esto, probablemente te conozcan, pero para aquellas que todavía no, así que no sé si te podrías presentar. Normalmente acá los invitados se presentan a través de su propósito, pero a ti, ¿cómo te gustaría que las personas te conocieran, las que aún no te conocen? Perfecto, me encanta. A ver, am, creo que mi propósito es poder compartir con la mayor cantidad de personas, ayudarlos a desarrollar o ver la manera de poder llegar a ellos que desarrollen competencias de innovación y emprendimiento en su vida, en su día a día, porque creo que esas son competencias que te transforman como persona. Sea que termines haciendo una empresa, un emprendimiento o no, son competencias que te van a calar. Por ejemplo, creatividad, pensamiento crítico, comunicación efectiva, eh, pensamiento analítico, inteligencia emocional. Son una serie de recursos que tú, como seres humanos necesitamos y estamos, creo que perdiendo. Y mi sueño es poder llegar a 1 millón de niños, 10.000 profesores, docentes y de colegios y en la etapa universitaria también personas Ujú. que puedan desarrollar, interiorizar esto, porque creo que en el futuro vienen una serie de retos que necesitamos pensar de otra manera para poder enfrentarlos. Y como padre de familia también quiero que mis hijos que puedan ver un planeta como el que yo lo he vivido y que reciban eso también, ¿no? Y que no lo reciban con conflictos, con problemas de agua, que lo van a recibir, pero que puedan tener herramientas para poder Ujú. eh, lograr un impacto positivo en la sociedad. No, genial, un propósito admirable, dejar un buen legado y un buen planeta para tus hijos Sí. y sobre todo compartir el conocimiento que tienes, que mencionas, que son habilidades para que nos preparan para el futuro. Es algo que no había escuchado antes, pero como que tienes toda la razón. Tenemos que prepararnos para lo que va para en el futuro. Bueno, entonces comencemos con la primera pregunta. La primera pregunta es, para ti, David, ¿qué es la innovación? Es una pregunta. A ver, creo que es pensar, Ujú, hacer diferente ujú, y generar valor. ujú, Generar valor. Y la palabra valor ahí con mayúsculas, porque a veces creo que nos podemos confundir en la primera etapa de mi creatividad o mi forma de ver las cosas distintas, que está genial, pero luego cómo concretas eso, cómo ujú, lo aterrizas y plasmas para que genere valor ujú, a alguien, sea que le vendes un producto y lo paga, lo usa, o sea ujú, que se lo das gratis si quieres, pero que lo usa y dice efectivamente lo que tú has hecho me está ayudando ujú, versus a lo que antes yo tenía. ujú. Me estás haciendo mejor de alguna manera. Claro. Yo creo que esa es la parte más difícil y ahí es donde enfocaría Ujú. las mayúsculas de la definición de Claro. innovación que te dije. Claro, tienes toda la razón. De hecho, muchas veces cuando las personas escuchan valor, lo asocian directamente con el valor económico, ¿no? Pero el valor trasciende mucho más que eso. Y he visto que recomiendas mucho el libro El Océano Azul, la economía azul, Economía azul. la economía azul, donde básicamente sostiene que el valor no solamente es lo económico, sino también generar impacto social, medioambiental y cómo solucionamos problemas y Sí, mejoramos vidas, ¿no? correcto. Entonces, A mí me parece Gunther Pauli visionario, me parece admirable ujú, lo que ha hecho, lo que hace, y creo que debemos entender el valor desde una perspectiva 360. ujú, ¿No? Lo económico está perfecto, ujú, pero hay más. ujú, Y creo que ahí está el reto. ¿No? claro, Hay una corriente que se llama empresas B, ujú, que la debes haber escuchado. Son empresas que buscan este impacto, no solo económico, sino también social, y una corriente en todo el mundo, desde hace varios años. ujú, Y creo que hay que ver eso, lo que ujú, tú desarrollas,
tu celular, este micrófono, la cámara, genera un impacto. Claro. Y hay una cadena de valor de una serie de proveedores que hacen que esto sea posible, pero Ujú. cómo estás impactando en ellos, pero cómo impactas en los puestos de trabajo, en el medio ambiente, a quién estás desplazando, eh, es, creo que, no el futuro, sino el presente, ser más consciente de que las iniciativas que uno hace generan un impacto Claro. en todos, así como esta teoría del efecto mariposa, Claro. ser conscientes de que efectivamente hay, y no lo hemos visto, Ujú. y el reto es medirlo, no es tan fácil, pero si partimos que queremos ser conscientes, somos conscientes al formar emprendimientos, iniciativas de innovación, creo que desde ahí Ujú. ya partimos mejor si sabemos que queremos tener un impacto positivo, Ujú. Claro. que simplemente vamos a hacerlo y Ujú. ya, pues después veré cómo Claro. mitigo, ¿no? El Ujú. impacto. Claro, uno siempre busca, o sea, de alguna manera creo que nadie quiere hacer una innovación que genere aspectos negativos a la sociedad. De hecho, buscamos impacto, Claro. pero también está ese reto y esa barrera de cruzar, ok, quiero buscar impacto, pero también quiero que sea sostenible, porque aquellos emprendimientos sociales que no son sostenibles económicamente también como que no tienen el impacto que buscan, ¿no? Bueno, De acuerdo. entonces, por otra parte, has sido estudiante universitario, ahora también has sido docente y Sí. ahora eres como que jefe de innovación de la PUC. Entonces, ¿cómo podrías describir tal vez tus perspectivas que ha ido evolucionando a lo largo de cómo la universidad tal vez influencia Mm, para innovar, ¿no? Para sí. generar ese proceso creativo en los estudiantes? Y si es que tal vez la malla curricular está más orientada a formar netamente profesionales con las características que los representa, o también como que hay una parte que tal vez despierte ese espíritu innovador en los estudiantes. Sí. Mira, yo creo que esto viene mucho de por qué tomas la decisión de estudiar en una universidad. Y eso es algo que hay que, creo que replantearse. Yo en mi caso, en su momento era lo que tocaba y era lo que venía después del colegio y decidí estudiar ingeniería electrónica. Lo decidí en la cola que tenía para el registro. Yo sabía que Ya. era ingeniería, porque era bueno ahí, pero también era bueno en letras. Entonces dije, bueno, creo que quiero construir robots y quiero hacer cosas, pero tuve la suerte de que efectivamente hubo un match. Ujú. Pero creo que la clave es entender cómo la universidad, cómo esta experiencia universitaria a ti te suma para poder lograr eso que tú quieres hacer en la vida. Ujú. Y si no sabes qué quieres hacer, algo que creo que se debería hacer es Ujú. ir a buscarlo antes de empezar la universidad, Ujú. para que la universidad sea una herramienta. Y lo que bueno, a mí me funcionó eh, ir a la universidad a encontrar respuestas, Ujú. pero por ejemplo, cuando estudié mi posgrado en la Universidad de Michigan, yo iba con una idea súper clara de lo que yo quería y la currícula, la malla, en Estados Unidos es un poco distinto y este programa que yo tenía de innovación y diseño era, yo escogía el curso que quería, entonces para mí fue genial porque pude escoger los temas que a mí me interesaban, pero porque yo estaba en ese momento de mi vida, tenía compañeros que la pasaron horrible porque ellos estaban buscando respuestas Ah, ok. y este programa te daba preguntas. Ah, oh. Entonces, no, que ellos querían una estructura porque no sabían qué hacer. Entonces, no, y ellos tal vez te podrían decir que su experiencia fue mala, Ujú. pero la mía fue espectacular. Ujú. Claro. Entonces, creo que la universidad es un complemento y va a ayudar y potenciar a la persona que la tiene clara y sabe Ujú. por dónde, qué quiere hacer, o por lo Ujú. menos qué no quieres hacer. Ujú. Ok. Y creo que ahí las cosas se potencian. Ujú. Ahí, en ese contexto, a mí la universidad me ayudó mucho como estudiante, por, y encontré cosas que luego me di cuenta que acá eran comunes, pero en otras partes del Perú Ujú. no y del mundo tampoco. Tuve iniciativas y proyectos con multidisciplinarias. Y me acuerdo claramente de trabajar un proyecto que me ayudó mucho en noveno ciclo con gente de diseño Ujú. industrial. Entonces era una perspectiva diferente de cómo diseñar un producto. Como alumno a mí me ayudó muchísimo. Recibir fondos para hacer proyectos era algo para mí nuevo, poder tener acceso a recursos, etcétera, ¿no? Me pareció súper Ujú. como docente, ha habido muchas oportunidades también que la universidad da, y ahora que estoy como jefe de innovación, veo que en realidad la PUC tiene institucionalmente una decisión de apoyar la innovación. La universidad invierte en iniciativas de innovación. Y acá hay algo interesante que hay que también distinguir, que es la innovación.
una universidad tiene como que dos modelos, ¿no? Un primer modelo de negocio podría ser, la universidad tiene un prestigio, te genera algún tipo de reconocimiento, un título, y a cambio las personas que quieren estudiar en esa universidad pagan por ese intercambio de valor. Ese es uno. Y el segundo modelo es que las universidades desarrollan conocimiento a través de las investigaciones, las tesis, los mismos cursos que sean, nuevo conocimiento. Y las universidades tienen que poner en valor ese conocimiento. Por ejemplo, con el conocimiento que se tiene investigando temas de genoma humano, pones en valor esto y salen empresas que se dedican a analizar tu ADN y te pueden decir que tienes 70% pues, de tu origen es de Asia, de otro 20% de África, etc. Pero nace de investigación de un conocimiento de la universidad, por ejemplo. O puede sacar una startup, como salió Rappi en Colombia, que nacen de la universidad, y salen otras startups más que tenemos acá en Perú también, como Tubi Robotics o Kaira, y nacen de la universidad y forman empresas. Y el conocimiento que se genera de la investigación se traduce en valor porque sacas nuevos productos y servicios. Entonces, hay como que esos dos modelos. Yo como jefe de innovación me enfoco en el segundo modelo, que es cómo lograr que el conocimiento de la universidad se ponga en valor en la sociedad. Eh, y en esa línea lo que he visto en otras universidades del mundo es que estamos con un modelo, una apuesta sólida, una apuesta institucional respaldada, financiamiento directo para poder hacer iniciativas de innovación y mover este camino de la investigación, la creación y cómo desde ahí ir a la sociedad. Entonces es una apuesta seria, creo que es algo que deberíamos sentirnos todos los que estamos en la orgullosos y también una responsabilidad para poder lograr que este camino avance y se dé, porque es nuevo, es difícil, no es tan común que que un conocimiento de la universidad, de la investigación o una investigadora o un investigador quiera llevar su iniciativa a la sociedad. Entonces hay una zona cómoda de quedarnos en la investigación, de quedarnos solamente ahí y no enfrentar la salida al mercado. Entonces es un camino difícil, pero como sociedad nos va a ayudar muchísimo y como universidad también. Entonces yo creo que la PUC está muy bien. Yo viajo constantemente y tengo pares en varias partes del mundo para intercambiar ideas de cómo lo estamos viendo y cómo estamos aplicando estrategias para poder potenciar esto. Y yo creo que estamos muy bien, nuestro ecosistema está bien sólido. O sea, dentro de la universidad, claro, evidentemente el ecosistema está muy bien posicionado, porque he estado conversando con algunas universidades, tanto de provincia, de Amazonas sobre todo, ¿no? Entonces como que veo que su ecosistema está muy todavía en básico, o sea, que falta como que desarrollar más. Y la católica no solamente es, o sea, sería bueno que tal vez sí que se concentrara solamente en la universidad, pero no, sino que abre sus puertas y apuesta, y por ejemplo el Innovation Challenge con Equipo, trabajando con Enrique, con el ingenierismo, es como que también apoya a otras universidades para que desarrollen y fomenten su cultura de innovación dentro de sus universidades, ¿no? Entonces, este impacto no solamente hacerlo dentro de la católica, sino en el Perú entero. Correcto, porque no, unas cuantas universidades no van a lograr que el país crezca y que el ecosistema de innovación y emprendimiento del país florezca. No lo van a hacer unas cuantas. Eso no sucedió. Lo que tenemos que hacer es que todo el ecosistema, todas las universidades y este concepto de tener sistemas de innovación por regiones, por sectores, en tu distrito, estas pequeñas iniciativas en sumatoria te van a dar un gran ecosistema robusto. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Claro. En un momento vamos a profundizar un poquito más sobre la transferencia tecnológica, pero sigamos con esta ruta de los estudiantes en materia de innovación, o sea, cómo la universidad tal vez tiene herramientas, tiene profesores o incluso la malla curricular que hace que el estudiante como que genere ese proceso de ese interés por la innovación, ¿no? Porque claro, mencionabas, independientemente de que tal vez el alumno se interese por algún tema más que otro, tal vez considero yo, corrígeme si me equivoco, pero creo que la innovación tiene que estar en todas partes. O sea, porque claro, yo tal vez como gestor no podría innovar en una materia que es tal vez de sociales o de educación. Pero en cambio, si tú le das a ellos las herramientas para poder innovar desde su rama, pues ya la conocen. O sea, ya conocen y viven la problemática. Por lo tanto, ellos tienen como que más espacio y más ancho de banda para poder innovar desde su punto de vista, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, correcto. Es algo que a mí me gusta del ambiente universitario es que te da el lujo de poder interactuar con personas, primero de todo en la PUC en particular,
de todo el Perú, de todas las culturas, de todas las idiosincrasias que existen en nuestro país, de todos los colegios, de diferentes ciudades, culturas. Es muy cosmopolita, la PUC, tienes personas de todos lados, y eso hace que puedas tener una oportunidad única de poder interactuar y aprender de otros. Y precisamente la innovación te da ese gran reto, porque cuando tú enfrentas desafíos complejos, es imposible que los hagas solo. Si tú haces un proyecto o algo que enfrenta un problema simple, que no es cambiante, que puedes predecir causa y efecto, bueno, lo puedes hacer tú y sentado en tu computadora con ChatGPT y empiezas a pimponear y lo sacas. Pero un problema complejo que estamos enfrentando en el día a día, desde la inseguridad, desde cómo mejorar la educación, es imposible que lo hagas desde sus ramas. Y creo que la PUC nos da y a un estudiante le da ese espacio único que es de poder interactuar en tus cursos, de llevar cursos en cualquier facultad si quieres, y cursos especiales en temas de emprendimiento, por ejemplo, donde puedes estar con alguien de ingeniería, pero puedes estar con alguien de gestión, puedes estar con alguien de arte, alguien de educación, alguien de derecho, e intercambiar iniciativas, ¿no? Eso me parece fundamental. Los espacios del ecosistema también, que es hackathons, hay una serie de challenge, donde vas a conocer gente que le interesa lo mismo que a ti. ¿Te importa la sostenibilidad? A mí también, pero yo estudio antropología y a ti estudias química, pero nos interesa lo mismo. Y poder juntarte bajo esos intereses yo creo que es un gran lujo que las personas que están acá en la PUC lo tienen, y creo que en general en las universidades se tiene, porque cuando tú trabajas y estás en un entorno laboral, es bien difícil que tengas esos espacios multidisciplinarios. Normalmente quieres personas que sean especialistas en un tema, y tener esa diversidad es difícil, y para las empresas también es muy caro tener gente de todos lados. Entonces, algo que también es muy potente en la PUC es que la vinculación con las empresas para hacer diferentes tipos de iniciativas, muchos traen retos, y esos retos son retos del día a día, son retos reales de las empresas, y tienes cursos donde vas a poder enfrentarlos y proponer soluciones. Y tienes que ser multidisciplinarias, porque tú no sabes todo y el otro tampoco, pero si se juntan y empiezan a preguntarse cómo lo podría resolver, es que realmente se generan, creo, estas, estos aprendizajes profundos en las personas. Cuando te enfrentas a cosas que no las puedes resolver y que el ChatGPT no te va a dar la respuesta, eh, empiezas a reflexionar, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Con quiénes? ¿No? Y sí, y si no, y si pudiera, y qué pasaría si, cómo podría, y esa maratón de ideas y de idas y vueltas creo que es lo que hace que la experiencia universitaria sea un, un proceso mágico, y en particular en la universidad con un campus que es Enorme, lindo, grande. tienes naturaleza y puedes interactuar con miles de personas. Son más de 30.000 alumnos en el campus, profesores que están dispuestos a escucharte, a que le debatas también cosas, y empezar a tener puntos de vista distintos de tus ideas. Creo que es un ecosistema y un entorno único que les da a los alumnos una gran oportunidad para poder enfrentarse a esos retos, y que naturalmente puedas desarrollar soluciones y aplicarlas. Claro. Que ahí es donde va la innovación. La Católica creo que es conocida por su gran diversidad. O sea, creo que la Católica es una de las universidades más diversas en el Perú. Sí. Y creo que es una gran ventaja. Como ya no lo pusiste puesto en las mejores palabras, genera esa diversidad de ideas, de cultura, de perspectivas, y eso hace que se genere la innovación, ¿no? De alguna manera la innovación es como que conectar puntos, conectar ideas, conectar perspectivas. Entonces, al igual que es una gran oportunidad, creo que también surge desafíos. Por ejemplo, al igual que es muy grande y muy diversa, justamente conversaba con el profesor McBride, decía que la Católica es diversa, pero sus departamentos están muy atomizados, como que
gestión está por su lado, educación está por su lado, letras por su lado. Entonces, mm, como que están muy separados uno del otro, entonces como que no se genera ese mm. ambiente de colaboración y sobre todo hay una ruta, ¿no? Como que un paper que diga, sabes que a los estudiantes que, que inician la universidad hay oportunidades para innovar, pam, tienes esto. Luego de esto, ¿qué sigue? Pam, así, 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 como que guiarlos por el caminito, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes comentar sobre estos desafíos de una universidad diversa, al igual que es una gran oportunidad, como que también desafíos como muy atomizado y que esa falta de una estructura como un paper para la innovación? Sí, total. Esto es, si hacemos una analogía en la historia, creo que es en la época, en la Edad Media, cuando tenías a los señores feudales y, y existía pues un reino dentro de los señores feudales. Entonces cada feudo tenía sus propias formas de hacer las cosas. Y eso es algo que sucede en nuestra realidad pues, latinoamericana también. Y ese es un gran desafío de ser una institución grande en general. Que llega un momento en que tienes que darle cierta independencia a cada área para que pueda Sí. avanzar, pero esa independencia también te da Ujú, cierto aislamiento, podría decir. Entonces, nuestro trabajo y mi trabajo desde el vicerrectorado de investigación es poder generar puentes. Esos puentes que permitan que estos feudos puedan conversar. Así como una estrategia básica cuando tenías un imperio, el imperio romano, ujú, era tener caminos. Los incas lo tuvieron. Si no tienes caminos es difícil. En Estados Unidos las primeras cosas que hizo fue caminos ujú, para generar comercio. Tiene que haber comunicación. Si no, te quedas aislado y ahí ujú. perdido en el tiempo. Claro, Entonces, lo que buscamos es eso. claro. Yo lo que busco es diseñar cómo en este mapa Ujú, lograr que estos espacios geográficos que de repente no deberían tener ninguna conexión entre sí, los tengan. Y la innovación me parece que es el camino ideal ujú, porque a través de la innovación yo puedo unir el interés de una persona que estudia geografía, que le interesa las cuencas hidrográficas, con una persona que está estudiando, no sé, mecatrónica, que está haciendo equipos robóticos submarinos, que le interesa la contaminación del agua, y puedo juntarlos con ellos y con ujú, alguien de lingüística que está estudiando lenguas pano del Amazonas ujú, y que ve cómo los ríos también afectan e influyen en el lenguaje, en cómo las personas aprenden, y entre ellos poder generar un interés común de ujú, cómo ayudar a el impacto ambiental o cómo ujú. reducir el impacto medioambiental para que no se afecten los ríos, las cuencas hidrográficas. Y la innovación va a permitir que todos ellos puedan Claro. conversar porque le da un problema en común y te da un horizonte, una visión. Ujú, Y creo que eso es clave, ¿no? Tener ese sueño, ujú. esa visión de quiero hacer esto y poder avanzar. Y así unes, a Claro, través de los problemas, unirnos. Y yo veo esa gran oportunidad, ese desafío que tú mencionas, claro. ¿Y ¿no? puedes comentarnos tal vez algunas iniciativas que está haciendo como jefe del Departamento de Innovación de la PUC? Como qué iniciativas o estrategias estás tomando para poder justamente unir a estos departamentos que mencionas? Sí, mira, a ver, tenemos primero esta ruta de la innovación. La idea es un poco lo que decías antes, que es que un estudiante, un profesor, cuando tiene alguna idea, diga, ok, tengo una idea, ¿con quién voy? ¿A quién voy? Es una universidad muy grande, pero ¿a quién le toca la puerta para que me ayude a ver si esta idea tiene sentido o no tiene sentido? ¿Qué pasa si yo no tengo una idea, si no ya la implementé o ya hice un pequeño prueba de concepto? ¿Con quién voy para que me ayude a escalarla? Ujú, ¿Hay algún fondo, un financiamiento? ¿A quién le pregunto? Esta ruta lo que busca es poder orientar ujú. y que te diga dónde estás, como un mapa, cuando te vas a un metro Claro. y o el tren, vas a tomar el tren y dices, ¿dónde estás? Ya, estás acá. Y si quieres ir hacia crear una empresa o hacer un startup o un spin-off de la universidad, acá hay una ruta que puedes caminar y estas son las personas con las cuales puedes contactar. O si quieres transferirlo, si quieres patentarlo para poder transferirlo, acá hay otra ruta que también puedes seguir. Y- Entonces, ujú, ese es uno de los temas creo que centrales que estamos haciendo, poder dar claridad a la información, ujú. democratizarla, abrirla para Claro, que todos puedan accederla. Ese sería como que un primer gran tema. Y el segundo gran tema es el enfoque, ¿no? El enfoque en apuestas estratégicas. Estos grandes problemas que nos interesan, ¿cuáles son? claro. Estamos hablando de temas de la minería, estamos hablando de la agroindustria,
estamos hablando de temas de salud, bienestar. Hay muchos temas por investigar, pero tenemos que concentrarnos en ciertas temáticas para ser buenos a nivel nacional, pero también a nivel mundial. Así que diría que esas dos son como que las grandes apuestas en las cuales estamos haciendo, y para eso tienes que mover toda una cultura, ¿no? Claro. Que sería el tercer pilar, que es transversal. Dinamizar cultura, hacer mucho awareness de por qué es importante, por qué tengo que hacer innovación, por qué tengo que emprender, qué valor me genera a mí como docente, pero a mí también como alumno, por qué hacer esto, ¿no? Ventajas, desventajas, cómo hacerlo, Claro. con una serie de charlas, videos. Hay que mover mucho la cultura, ¿no? Y convencer. Claro, la cultura es muy importante. Todas las personas que han pasado por este podcast siempre hablamos de la famosa ruta de innovación, pero muchas veces no queda claro ese concepto, ¿no? Como, ¿cuál es esa ruta? Claro. Incluso nadie sabe quién debe ser el encargado de hacer justo esta ruta, ¿no? ¿Quién debe ser el encargado? ¿Quiénes deben participar? ¿Cómo debe de ser, ¿no? Entonces, ahora, para poner un claro más o menos la ruta de innovación, por lo menos dentro de la universidad, imaginemos que yo soy tal vez un cachimbo de educación, y piso por primera vez la facultad de Generales Letras. Recuerdos muy bellos, Generales Letras. Entonces, se me ocurre una idea tal vez en temática de educación, no sé, como que educación en las zonas rurales por Huancavelica, yo soy Huancavelica. Entonces, con esta idea, ¿dónde debería tocar? ¿Qué puerta debería tocar primero para poder yo desarrollar mi idea? Claro. Yo creo que lo primero que tienes que hacer es ver dentro de equipo, ver los talleres que tienen, las charlas que existen, los juegos culturales y una serie de activaciones, y participar de los retos que ya existen para que puedas entrenar habilidades. Ese yo diría que sería lo primero, ¿no? Equipo es una red de emprendimiento que está, lo hablé hace un ratito, que está en más de 30 instituciones, 3 países de Latinoamérica, 5, de hecho. 5 países de Latinoamérica, actualizado, y tiene una serie de retos, una serie de programas para fomentar esas habilidades de emprendimiento con ya desafíos que existen. Entonces, yo diría que ese sería como que el primer punto de contacto de la universidad, para que puedas, con esas herramientas, empezar a validar y decir, oye, esta idea, ¿a cuánta gente impacta? Se me ha ocurrido, es de verdad un problema, ¿cómo sé que es un problema? ¿Qué experimentos debería hacer para validar que es un problema? Entonces, lo primero es validar el problema. Claro. Y ahí hay que enfocarse la primera parte, ¿no? De esta ruta. Entonces, perfecto, valido mi problema, hago mi focus group, mis entrevistas, mis encuestas, entonces, saco de que, ¿sabes qué? Hay una población que tiene una necesidad, yo desarrollo un producto, un prototipo funcional que ayuda a solucionar este problema. Entonces, una vez que tengo esto, tengo problema, tengo solución, ¿qué puerta debería seguir tocando? Claro, yo diría un paso previo todavía, que es cuando validas el problema y buscas este Problem Solution Fit, además de las herramientas que mencionaste, es ver realmente si el problema que tú crees que es el problema es, quién más lo está resolviendo. Okay, claro. Y si existe una ruta que ya existe para el problema que tú has visto, y si no existe, ¿por qué no existe? A nadie se le ha ocurrido, o es que de repente no es un buen problema, o no es tan escalable, no hay un mercado lo suficientemente grande o atractivo, o ya existe otra solución parecida que ya lo soluciona de alguna manera y no hay mucho valor que aportar. Creo que esa primera etapa es clave para no enamorarnos del producto, sino entrar bien al problema. Entonces, ahí, y el primer paso ese, y dentro de ese primer paso también empezar a ver dentro de la universidad qué profesores son los que trabajan sobre estos temas, para empezar a tener redes. Y ahí existe, y en esa parte de evaluación del problema existe un instrumento que el año pasado lanzamos, que es dentro del concurso de innovación, es un concurso anual de proyectos de innovación. Hay una categoría que se llama validación del problema. Ese concurso está dirigido a docentes, pero si tú tienes un problema interesante y conversas con profesores relacionados al tema y puedes convencerlos, y tienes, lo segundo importante, un equipo, porque el equipo es clave. Es mejor tener una idea mediocre en un buen equipo, el equipo lo va a llevar, pero que tener una super idea y un equipo malo, eso no va a funcionar. Entonces, una vez que tú tienes su problema y encuentras un buen equipo y tienes docentes que les interese, estos docentes pueden acceder a estos fondos. Entonces podrías tener un pequeño financiamiento para validar realmente el problema y no quedarte en la búsqueda que haces pues por Google de que el problema es un problema, sino que vas y lo ves, interactúas con las personas o las empresas, depende de quién sea tu público, con el cliente. A veces no es lo mismo tu usuario que tu cliente,
y realmente puedes tener data quali de que esto es un problema. Ujú. Entonces, eso diría que sería todo el esquema de la primera etapa Sobre la primera etapa, de sobre validar la el primera etapa, problema, ya. para poder estar seguros Ujú. y no construir sobre un castillo de naipes. Ya, Ahí, creo que sería el primer tema clave que yo recomendaría ya, a cualquier docente o alumno que quiera ir, ¿no? Y además, siempre está la oficina de innovación, claro. que pueden venir a preguntarnos. Sí. Está el centro, el CIDE, el Centro de Innovación y Desarrollo Ujú, Emprendedor, nuestra incubadora, Nexum, ujú. incubadora de la PUC, donde vas a poder conversar con personas y te van a decir, mira, tengo esta idea, este es el problema que creo, y te va a poder dar feedback. Claro. Así que eso siempre va a estar abierto. Claro. Tienes todos esos caminos para decir Ujú. y llegar a la primera parte de que tengo un problema. Ya. Oye, y Y ese es estoy solamente. convencido de que el problema existe y Ya. puedes convencer a la gente con data Ujú. que el Claro. problema existe. Entonces, ya, recorro ese camino, que es un camino arduo, contacto a los profesores, valido el problema, sigo todo lo necesario para yo validar de que efectivamente Mm. el problema existe, ¿no? Y luego voy junto con los profesores, creo que es el concurso anual de proyectos, Sí, curso 9 de y da proyectos. una recompensa o un incentivo económico Es un concurso. Sí, bastante jugoso, es un premio económico bastante formidable. Entonces, ya, valido mi problema, contacto a los profesores. Ya, una cosa que también quiero agregar ahí es interesante y importante lo que mencionas justamente, no solamente quedarse con estudiantes, ¿no? Muchos estudiantes hacen su proyecto y todo, pero solamente entre estudiantes. Y como que no tienen esa perspectiva más experimentada de un profesor. Entonces, romper esa barrera intergeneracional y como que colaborar profesor y alumno también hace que los proyectos se expandan. Y otra cosa que acá, justo acá, se desarrolló el Bootcamp Young Startup, donde juntaron profesores, investigadores y alumnos, ¿no? Entonces, como que me pareció, formé parte de este bootcamp y me pareció una experiencia rara, increíble, porque te permite como que entrar a ese mundo, claro. pero de manera más seria, Y ¿no? romper esas barreras que nos hemos creado de esas distancias Ujú, imaginarias, ¿no? Del profesor que está parado y transfiere ujú, sus conocimientos y su ujú. sapiencia a través de ondas sonoras al resto de personas, ¿no? Y uno tiene que estar ahí admirando cómo el conocimiento sale, ¿no? Y en realidad esto es más de una interacción Ujú, y hay que estar listos para eso. ujú. Siempre existe un respeto entre cualquier No, persona que claro. interactúes, pero Ujú, al final del día somos seres humanos que estamos buscando ujú, resolver algo, ujú. algo que nos interesa, Claro. y eso genera unas uniones más allá, ¿no? Ujú, invisibles, ujú. que Sí. creo que es lo que hay que potenciar. La idea que plantearon me pareció, no solamente la idea, sino la forma en la que lo ejecutaron me pareció, increíble. Esa vez fui a la Universidad del Sur, creo por allá donde se juntaron la triple hélice, y luego como que juntaron a varias personas representativas tanto del sector público, privado, ya, en una parte, ¿no? Pero ahí conocí también a la directora a la incubadora ahí de la universidad y justamente conversaba con ella y me decía que en las universidades por lo general pues ahí está el profesor como una figura de autoridad y los estudiantes que tienen que seguir esta figura de autoridad. Por lo tanto, como que cuando nos Sí, ponen en un solo espacio y sabes que desarrollen un problema o desarrollen esta idea, como que ese alumno se cohíbe porque hay una figura de autoridad. Y correcto. luego el profesor, por lo tanto, como que, ¿cómo voy a tal vez trabajar con un estudiante? No está a mi nivel. Entonces, como que hay una barrera muy fuerte que no permite innovar. En cambio, acá, para mí la experiencia fue maravillosa, nos juntaron, el ambiente y todo. Y ver profesores con los que yo, en un salón normalmente tenía esa figura de autoridad, trabajando en un mismo equipo, se rompió esa barrera y por lo menos yo me sentí libre de Claro, poder expresar mis te ideas, sientes como, muy mm, cómodo y sobre todo sentí que el proceso creativo e innovador fue mucho más eficiente. total, total. Sí. Ya, pero bueno, entonces solamente quería agregar ese pequeño experiencia porque me pareció increíble y que es algo que se debería replicar en más Claro. universidades. Lo hacemos, es un programa que ha evolucionado, que lo Ujú, hacemos los veranos, de hace 4 años, desde que yo entré a la universidad, y ha ido evolucionando. Ahora creo que es de todas estas versiones que hemos visto desde cómo empezamos con viendo más temas de design thinking, ujú, fuimos por el Lean Startup, regresamos a design, hicimos un mix y ahora nos hemos enfocado más en Lean. eh, es otra de las oportunidades que se tiene, que ujú, es como alumno, si estás dentro de contactos a profesores y encuentras grupos de ujú, investigación que trabajan en la temática que quieres, en ujú, este ejemplo que te di ujú, de contaminación del claro, agua, por ejemplo, encuentras grupos que le interesa, encuentras profesores de ingeniería ambiental y dicen, me interesa, eres claro. parte del grupo, Ujú,
puedes participar todos los años en estos trainings. Claro, Ahora es una vez al año en verano, espero que pueda ser 2 veces, claro. pero tienes otra fuente de poder Ujú, entrenarte ujú. para, para resolver los retos Claro. que tú tienes, ¿no? Creo que es una experiencia que todos los estudiantes considero en la universidad deben de experimentar, porque te cambia el chip. Por ejemplo, ahora yo quiero buscar tal vez, cuando quiero hacer un Mm, proyecto, ya no, o sea, claro, está bien recibir como que la participación de estudiantes, pero como tengo una idea de un proyecto, un negocio, como que busco a los profesores que están relacionados, busco las investigaciones que han hecho, entonces si es que concuerda, lo contacto, como que ya tengo esa confianza de decir, ¿sabes qué, profesor? Tienes una muy buena investigación, yo tengo una idea, tal vez podríamos conversar y claro. como que ya salen muy buenos proyectos. Entonces, ese tipo de proyectos ya no están en la deriva, sino que ellos ya han validado el problema. Entonces, cuando lo sacas, tiene más probabilidades de poder tener impacto y funcionar, ¿no? Entonces, para ya no irnos por las ramas, entonces, ok, ya hagamos ese proceso creativo, valido mi problema y Mm. evidentemente ese problema existe. ¿Qué puerta sigue para ir escalando en esta ruta de O sea, innovación? si ya existe, el problema de la validez, lo que viene es poder desarrollar una prueba de concepto Ujú, para que in situ ujú, puedas ver que la solución que tú propones ujú, resuelve el problema o no. Entonces, tienes que hacer una pequeña prueba de concepto. Acá tienes que construir. ujú, Ahí puedes recurrir a diversos laboratorios de la universidad que te permiten tangibilizar ujú, cosas, ideas. En ingeniería hay ujú, muchos. Por ejemplo, hay personas, proyectos del área de educación, de ujú, psicología, que necesitan tangibilizar algunas cosas, pueden ir a los ujú, laboratorios, a los FabCorps, hay impresoras digitales, ujú, impresoras 3D, impresoras de tejidos, hay una ujú, serie de cosas que te pueden ayudar a tangibilizar si es un hardware, ujú, algo físico, y para que luego eso lo puedas llevar. ujú. Está también, está el equipo, tiene algunos programas también que puedes ir, siempre Ujú, equipo creo que es una fuente clave para esta primera etapa ujú, de explorar. ujú, Eh, También puedes estar con la oficina de innovación, puedes conversar con nosotros, tocar las puertas para poder darte algunas ujú. ideas, guiarte, nuevamente recurrir a los profesores porque no son los mismos tal vez los que les interesa el problema que los que saben cómo tangibilizar o Claro. hacer esta solución. Ujú, A veces implica ingeniería, ujú, a veces tienes que conocer temas de arquitectura, o a veces sí que es una, no sé, una metodología de enseñanza que quieres ujú, llevarlo pues a todos los colegios y quieres llevarlo, empiezas por un colegio, algo chiquito, necesitas a alguien experto que ujú. ya haya hecho eso. Claro. Entonces necesitas contactarte con también Ujú, docentes de otras especialidades que tengan experiencia en ujú, esa tangibilización, en aterrizar a la realidad lo que ujú. tú estás pensando. Claro. Entonces ahí viene una segunda etapa de poder hacerlo. Y también hay unos fondos que se llaman validación de la solución. Ujú, Y en esos fondos, que también están dirigidos a docentes, puedes recibir un financiamiento para, si ya tienes un problema validado, ujú. para poder desarrollar Claro. una prueba de concepto que te permite validar y hacer 2, 3, 4 iteraciones, que es algo bien importante, ¿no? Ujú, Esto es, no te va a salir a la primera. Entonces tienes que ser muy consciente que esta prueba de concepto es un experimento que vas a hacer, que tiene una hipótesis y hay ciertas condiciones para validar esa hipótesis ujú, y que lo más probable es cuando vayas, valides algunas y otras no, ujú, y tengas que hacer un segundo experimento ujú. con la nueva hipótesis que te has planteado y así ir descubriendo porque vas a ir por un camino que no puedes buscar respuestas en Google, Claro. ¿no? Tienes que tú descubrirlas Ujú, porque es un nicho que de repente no se ha hecho antes, ujú. no se ha explorado. Claro. Entonces hay que tener eso en mente, Ujú, porque algo que veo es que en la primera iteración a veces muchos se quedan ujú. porque tú lo haces con todo el cariño, con todo tu El corazón y golpe de tu realidad. fuerza y lo desarrollas y tienes dices, esa es la solución, me he amanecido, he hablado con 30 personas y esto tiene que ser y cuando vas, el choque pues con la realidad es que no era así. Y eso es algo duro, ¿no? Y es algo duro para todos, ¿no? Es precisamente ahí, y creo que donde se ve realmente hay un punto de inflexión entre Ujú, qué tanto te importa algo, claro. ¿no? ¿Te importa lo suficiente para seguir avanzando? Ujú, ¿O es como que te importaba, sí, pero bueno, y nomás? Es como un hobby, ujú. ¿no? Dices, Claro. mi hobby te gusta, hay cosas que te gustan mucho, hay Ujú, cosas que no te gustan, que las pruebas y te fue mal y ya nunca más las ves. ujú. Claro. Pero algo que te gusta, te fue mal y lo vuelves a intentar y lo vuelves a intentar hasta que te sale bien. Ujú, Y es como que, oye, qué bacán, pero ujú, tú te das cuenta ahí también, este problema ujú, no era tan fuerte o no me interesaba tanto, ujú, o yo en este momento de mi vida no estoy listo ujú, para seguir avanzando. Y es válido. Y ujú, creo que es algo importante que uno se dé cuenta. ujú. Entonces,
veo ahí un segundo camino, que es esta prueba de concepto, que puede ir desde un concepto muy simple y que ahí puede iterar hasta ya un prototipo de alta resolución. Entonces, en ese camino de poder avanzar al problem solution, al product market fit, es un camino largo, es una maratón y existen fondos de la universidad también que te permiten avanzar, pero la clave es tener los aliados y ahí tienes que hacer también un tema que es no solamente pensar dentro de la universidad, sino quienes fuera de la universidad te van a ayudar a que esto se concrete. Claro. Que ya los debes haber explorado antes en la validación del problema, ya tienes que tener los actores, la cadena de valor clara, y acá es momento de contactarlos y poder con ellos co-crear y avanzar. Entonces, y tener, como te dije, el equipo sólido para enfrentar ese desafío que es una, como estás avanzando, pero vas así, de forma helicoidal y subes y subes y subes y es un camino largo, ¿no? Entonces, hay que prepararse con una serie de competencias para poder lograr eso. No, sí, tienes toda la razón. Creo que es importante decir esto, preparar las competencias. O sea, claro, a ti te puede interesar mucho el problema y todo, pero luego lo dejas. Creo que más que la pasión y todo eso, creo que es algo que se desarrolla desde antes. Entonces, si tú desde antes ya has previsto esto, creo que cualquier problema que se te presente luego, como que ya sabes cómo Correcto. afrontarlos, ¿no? Entonces, ya tenemos esta segunda etapa con ya un producto bastante funcional. Entonces, ¿cuál es la última etapa que sigue? O tal vez una tercera o una cuarta etapa, el sacar la patente o qué Es sigue. que desde el punto de vista de la universidad, cuando desarrollas algo dentro de la Ujú, universidad con tecnología, con conocimientos de la universidad, en los laboratorios de la ujú, universidad, hay como que dos grandes caminos. ujú, Es lo que tú estás desarrollando resuelve una problemática ujú, para un público particular ujú, y lo que tú estás haciendo lo vas a llevar a una empresa que ya existe y se lo das para que esa empresa lo produzca, saque un producto o servicio en base a lo que tú has ujú. creado, porque la universidad no es una fábrica, la universidad Claro. no fabrica productos. Entonces, o lo que tú has hecho se lo das a una empresa que ya existe, o el otro camino es creas una empresa que pueda llevar este conocimiento y saque estos productos y servicios que la sociedad necesita. Ujú, Pues hay como que esos dos grandes caminos. claro. Puedes, si quieres, sacar servicios, hacer consultorías, también es parte de ese proceso de transferencia, pero tienes que decidir. Y eso vas a tener que analizar un poco el mercado. De repente es algo tan nuevo que pues no hay ninguna empresa que quiera apostar, o de repente nadie cree en la idea y nadie quiere apostar, entonces tú tienes que crear una empresa que empiece a trabajar esa idea. Claro. O es algo que efectivamente resuelve un problema, un dolor de una institución, y tú se lo das, se lo transfieres y le dices, toma, aquí Ujú, está, lo he validado y llegado hasta este punto de la ujú, validación, toma, te lo transfiero ujú, para que ustedes lo puedan implementar y resolver su problemática o llevarlo a otros claro. clientes que ustedes tengan. Ujú. Entonces, Y ahí es donde se hace esta transferencia, donde ujú, termina ya el desarrollo de la universidad y va esta comercialización de la tecnología claro. que desarrolla. Ahora, algo importante, ¿no? La tecnología no es algo que viene de la ingeniería, de las ciencias necesariamente, ¿no? La tecnología es un conjunto de conocimientos que vienen pueden venir de las ciencias básicas, de las ciencias de la educación, de las ciencias sociales, que se empaquetan y resuelven algún tipo de problemática, ¿no? Tienen algún tipo de aplicación particular. Ujú, Y cuando hablo de tecnología me refiero a eso, no me refiero a un robot, me claro. refiero a una tecnología, puede ser una nueva metodología de enseñanza Ujú, que nace desde el área de educación, o una nueva forma de hacer un test de inteligencias múltiples ujú, que viene de psicología ujú, y tú desarrollas en psicología una tecnología para hacerlo, que no tiene nada de ingeniería, ujú, no tiene nada, es una tecnología que viene desde allá. ujú, Entonces hay que tener cuidado con ese término, ujú. ¿ya? Que es bien importante para No, evitar sí. esos sesos. Ya, entonces, ya, yo bien decido, o saco una patente o como que entrego este producto a la empresa. Entonces, ya estamos creando esta ruta. Entonces, Ajá. luego de que ya saco la patente o bien entrego este producto a una empresa para que lo produzca o lo comercialice. Entonces, luego de eso, ahí termina el proceso de innovación o de la ruta del PayPal que están creando como estrategia de la jefatura de innovación o O qué sea, sigue. o sea, el camino que te mencionaba de la transferencia Ujú, puede que lo puedas proteger de alguna manera, ujú, puede que la patente sea la forma de proteger, puede que ujú, no. No es necesariamente obligatorio tener una patente. Lo que tienes que tener claro es que si esto se lo vas a dar a alguien, ujú, a una institución que ya existe, o tienes que crear una nueva.
Ese es como que un gran punto de inflexión. También puedes ir de uno a otro porque te diste cuenta que quieres sacar una startup, pero finalmente ves que no, pues, ¿no? Va a ser muy difícil, muy largo y existe alguien que te lo puede comprar Claro. o se lo puedes licenciar. Ujú. Entonces vas y se lo licencias. Claro, También es válido, pero es un punto de inflexión importante para ujú, saber para dónde vas. claro, Y en ambos casos, cuando quieres formar una startup del conocimiento de la universidad, que es un spin-off, ahí termina como que el punto, ujú, la influencia de la universidad, porque la universidad transfiere eso y se crea ujú, una startup, y esta empresa se encarga de llevar eso a la ujú. sociedad. Okey, Entonces ahí hay un acuerdo entre la universidad y la empresa que se crea para tener cierto tipo de compensación ujú, o beneficio, claro, porque todo este conocimiento por años se formó en la universidad y la universidad invirtió en esto y ahora la empresa lo va a sacar, pero viene de atrás. ujú, Entonces hay que reconocer eso. claro, Y si esto se lo das a una institución, a ujú, una empresa que ya existe y le das ujú, este conocimiento, también se lo ujú, licencias. Ahí termina, la universidad te entrega un paquete tecnológico y se lo licencia a ujú, alguien más. Y el receptor de ese paquete genera algún beneficio claro, económico a la universidad también. Y claro, ahí termina okey, el accionar de la ujú, universidad en este flujo del ujú, conocimiento, pero de manera práctica lo que sucede es que tienes una relación viva con estas instituciones que se crean, esas empresas, o con las instituciones a las cuales le licencias algo, porque existe que van a traer nuevos pedidos o van a contratar alumnos de la universidad o hay investigadores de acá o de acá van a estudiar en la universidad estos temas y se genera un círculo virtuoso, tanto en las empresas que se crean como en las empresas a las cuales interactúas para hacer una iniciativa claro. de innovación. Creo que la ruta ya estaba más clara, o sea, no lo habíamos detallado tanto a profundidad porque te estaba esperando a ti para más hablar un poco más de esta ruta, pero ya, para los que a lo largo de los podcasts hemos estado hablando sobre esta ruta, pues ya la tiene un poco más clara y yo, más que nada, la tengo más clara. Entonces, ya para ir más o menos cerrando el tema, esta ruta, si bien es cierto, lo describimos como que lineal o cíclico, como que es más complejo que eso, ¿no? Por ejemplo, no es que yo entre como, soy un alumno de letras y se me ocurre una idea, luego sigo esa misma etapa hasta sacar un producto que tenga éxito, ¿no? Y luego pueda sacar una patente, ¿no? O sea, creo que es muy poco probable, porque, de hecho, he conversado con el jefe de laboratorio de educación, con Enrique, que también suelo conversar con él, me ilumina la mente casi siempre, pero menciona que, por ejemplo, del Educatón, que es como un bootcamp y todo, como que de todas las ideas brillantes que salen muy buenas ideas. Casi nunca de ellas, ninguna, como que pasa a esa parte tal vez de prototipar o comercializar o sacar una patente. Y por ejemplo, en Innovation Challenge también, o Ujú, muchos programas que hemos hecho, son como 3.000 ujú, estudiantes, 3.000 estudiantes haciendo esa propuesta, esa solución, ese modelo de negocio. Pero no, tampoco. Ninguna de ellas como que llega a esa parte final de, ¿sabes qué? Comercializar o venderlo a una empresa, ¿no? Entonces, es más, tal vez como que hacer que se equivoquen, hacer, por ejemplo, en letras, hacer que se equivoquen una y otra vez y que sepan equivocarse. Y luego que cuando estén tal vez en facultad, cuando están en finales de año, como que se hayan equivocado tanto que ya no puedan equivocarse cuando están en facultad. Como que ya sabes por qué camino ir y por qué caminos o atajos no tomar, ¿no? Entonces, y siento, o sea, como estudiantes, siento que, por ejemplo, yo estaba en letra y siento que en letras, por lo menos, me han ayudado a equivocarme para yo luego entrar a facultad y, ¿sabes?, entrar con mucho más ganas y más conocimiento. Entonces, ¿qué iniciativas están dando desde la oficina de innovación, el jefatura de innovación, para poder justamente lo que mencionabas y la importancia de la cultura de innovación para poder hacerlo tanto en generales letras, en generales ciencias o desde que el estudiante pisa la universidad? claro. Ahí lo que estamos apostando muy, muy fuerte son estos programas de entrenamiento, estos bootcamps, y también todas las propuestas de los Ujú, programas de equipo que tienen para traer retos de, este año se van trayendo retos de la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, tienes un equipo de múltiples universidades resolviendo, ujú, y te vas a equivocar, y te vas a equivocar, y esa es la idea, ¿no? Equivocarte y aprender de esto ujú, en un entorno controlado, porque cuando tú salgas de la universidad y estés haciendo tu empresa o estés trabajando para una empresa, no vas a tener un entorno tan controlado y tan tranquilo porque te van a claro. exigir resultados y la equivocación está mal vista. Ujú, Entonces, este es un buen momento para entrenarte sobre ujú, eso. Y el camino de emprendimiento, que es una ruta creo que es válida y que los alumnos y los estudiantes creo que deberían explorar más. En mi época no había tanto, pero se debería explorar más.
Ahí tenemos también todo el apoyo de los programas de la incubadora, ¿no? La incubadora Nexum tiene programas de preincubación, de incubación y de aceleración, que según el momento en el cual estés, ya tienes tus primeras pruebas y estás vendiendo, te van a poder ayudar a escalar, a llegar a otro mercado, a optimizar tu producto y lograr ese product market fit, ¿no? Que es lo que uno quiere, y escalar. Claro. Entonces, son diferentes actores que tenemos en la universidad que te van a ayudar, porque todos tenemos el mismo propósito, Claro. pero estamos como que en diferentes momentos. Y creo que la clave es encontrarte en qué momento estás. Tengo mi super idea, pero es mía y nadie más la conoce y creo que es perfecta, o ya la validé, la probé y sí, mi idea le está sirviendo a alguien, ya lo he validado, ya estoy ofreciendo algún, ya la están usando, me están pagando por esto, ¿en qué estoy? Y según ese momento poder saber a quién preguntar qué puertas tocar, Claro, para que te ayuden a ir al siguiente nivel, ¿no? Y creo que eso es clave. Existen oportunidades únicas en nuestro país, no las he visto nunca. Están los préstamos que tenemos del Banco Mundial para potenciar todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, el ecosistema de innovación, emprendimiento también. Startup Perú tiene una serie también de iniciativas y acá en la PUC también. Entonces es un momento único que hay que aprovechar y creo que hay que, como estudiantes, yo les recomendaría que claro. exploren, porque hay muchas oportunidades que se pierden porque no llega la información. Te llegan 10.000 correos todos los días y no los lees todos. Entonces hay que buscar y estar cerca de las personas que conocen estos temas para que te ayuden. Claro, toda la razón. Creo que generar un ambiente de cultura de innovación. Y creo, para cerrar el punto, si bien es cierto hemos explorado la ruta de innovación en la universidad, creo yo que no solamente debe de iniciar desde que inicia la universidad, sino que desde mucho más antes, y el colegio, también como que ya generar que los manden como que de alguna manera preparados a la universidad, cosa que pueden tener mucho más éxito de sacar innovaciones con alto impacto. Entonces hay muchos temas que me gustaría seguir conversando contigo porque no he terminado mis preguntas. Pero creo que una segunda sesión. Una segunda, si la gente lo pide, pues creo que sería interesante tener una segunda sesión. Así que, bueno, gracias, David, por venir acá a compartir tu conocimiento y todo lo que sabes. Y pues para cerrar, tal vez estar, ¿qué le dirías a los estudiantes que tienen una idea y están comenzando la universidad? Que tienen una idea. Que tienen una idea. Que tienen una Y si idea. no la tienen también, dáselos. A ver, allá. Allá. Que si tienes un problema, una idea que te interesa y te gusta y sientes que te apasiona, avanza, sigue tu instinto y rodéate de la mayor cantidad de personas que también le interesa lo mismo, gente que piense diferente a ti, que sea más hábiles que tú en diferentes temas, para que puedan de esa manera tratar de entender bien este problema y luego pensar en construir algún tipo de solución para poder resolverla y que trates de siempre validarla, que siempre la pruebes, la sometas a prueba. Lo pequeño que avances, somételo a prueba y aprender y tratar de tomar un registro de esos aprendizajes. Esa lógica y esa forma de pensamiento, esa filosofía de pensamiento, de entender, de observar, entender, poder validarlo y volver a aprender y estar en ese ciclo, te va a ayudar para toda la vida, sea la carrera que sea que escojas. Yo creo que te va a aumentar mucho las probabilidades de éxito, que te vaya bien en todo lo que quieras emprender. Bueno, entonces eso ya lo escucharon. Hermoso recurso del capitalismo. Esto ha sido el final del podcast. Gracias por quedarte acá. No olvides suscribirte, dejar like y recomendar porque en algún momento vamos a comer de esto. Así que gracias por quedarte hasta el final del podcast. Chao, cuídense. Bueno, Chao. Gracias David a ti por... Gracias. Gracias por compartirme tanto conocimiento. Me has abierto la mente.